El papel en la mano de Elena no pesaba nada, pero su contenido era una losa de cemento que le aplastaba el pecho, dificultándole la respiración. Era la orden de desahucio, impresa en un lenguaje legal, frío e impersonal, que se traducía en una sola palabra brutal: fuera. 48 horas. El tiempo se había convertido en un enemigo audible. Cada segundo era el tic-tac de una bomba de tiempo en el opresivo silencio del apartamento casi vacío. Las paredes, desnudas y pálidas, mostraban las marcas fantasmales de los cuadros y las fotografías que una vez contaron la historia de una familia feliz. Ahora, solo contaban la historia de un desmantelamiento. Elena sintió el corazón golpear contra sus costillas, un tambor de pánico sordo. 6 meses. 6 meses desde que el mundo se vino abajo en un andamio, llevándose a su marido, su pilar, y dejándola a ella con un abismo de deudas y un niño de 10 años que la miraba con ojos demasiado viejos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la corriente que se colaba por la ventana mal sellada, sino con el terror helado de la calle. La cifra en la pantalla del portátil era una burla cruel y parpadeante. 3.000 €. No era dinero, era el epitafio de una vida de trabajo. Eran los anillos de boda vendidos por una fracción de su valor sentimental, el coche familiar entregado por un puñado de billetes, los muebles que habían elegido juntos, ahora en casas de extraños. Era lo que quedaba después de que las deudas médicas, una plaga de buitres con membrete oficial, devoraran sus ahorros. Cada factura había sido un nuevo golpe, un recordatorio del olor aséptico del hospital, de las voces compasivas pero firmes que hablaban de costes y procedimientos, del pitido de las máquinas que al final se callaron para siempre. Su estómago se contrajo, un dolor agudo que ya no era solo por el hambre de no haber comido más que un trozo de pan en todo el día, sino por el hambre de esperanza, de una salida. Sentía un fracaso tan profundo que le quemaba la garganta, la sensación de haberle fallado a él, a su memoria y, peor aún, a su hijo. Las lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes y saladas. Lucas estaba en un rincón, haciendo rodar su único cochecito de metal sobre las tablas de madera del suelo. El sonido, un pequeño rasquido metálico, era el único ruido que se atrevía a romper la pesada atmósfera de la habitación. Elena lo observaba, y el nudo en su garganta se hizo insoportable. Él no decía nada, no se quejaba del hambre ni del miedo que seguramente sentía, solo jugaba con una concentración absorta, como si en ese pequeño mundo de 4 ruedas pudiera escapar de la inminente catástrofe. Elena se acercó y se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos. Sintió la fragilidad de sus pequeños hombros bajo la tela gastada de su camiseta. Él se acurrucó contra ella. Un gesto que era a la vez un consuelo y una acusación. ¿Cómo podía protegerlo? ¿Cómo podía una costurera, cuyas manos solo sabían de hilos y telas, construir un refugio contra el mundo? Su propia máquina de coser, su fiel compañera, yacía desmontada en una caja, un trozo de metal inútil, tan silenciosa y rota como se sentía ella por dentro. Le besó la cabeza, inhalando el olor infantil de su pelo, y le prometió en un susurro que todo estaría bien, una mentira que le supo a ceniza en la boca. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo las partículas de polvo que flotaban en el aire de un color anaranjado y melancólico. Las sombras se alargaban en el suelo como dedos oscuros que intentaban atraparlos. Elena recordó las tardes en esa misma sala, con el olor a café recién hecho y el sonido de la risa de su marido llenando cada rincón. Recordó sus manos, grandes y callosas por el cemento, sosteniendo con delicadeza una taza, su voz grave contándole anécdotas del trabajo. Ahora, el silencio era tan denso que parecía tener peso físico. Cada rincón del apartamento gritaba su ausencia. El hueco en el sofá donde él se sentaba, el clavo vacío en la pared donde colgaba su chaqueta de trabajo, el eco de una vida que ya no existía. La nostalgia era un veneno dulce y doloroso. Por un instante, la desesperación fue tan abrumadora que sintió el impulso de simplemente rendirse, de acurrucarse en el suelo junto a su hijo y esperar a que llegaran a echarlos. Pero entonces, la imagen del rostro de Lucas,
Su confianza incondicional la ancló de nuevo a la realidad. No podía rendirse, no por ella, sino por él. Con un temblor en las manos que no podía controlar, Elena volvió al portátil. Sus dedos se movían torpemente sobre el teclado, escribiendo palabras clave sin ninguna esperanza real. Alquiler barato, habitación urgente, solución vivienda, página tras página de resultados inútiles, precios imposibles, requisitos que jamás podría cumplir. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban su ritmo indiferente, sirenas lejanas, el murmullo del tráfico, risas de gente que pasaba por la calle. Se sentían como si vinieran de otro planeta, un mundo al que ella ya no pertenecía. Sus ojos ardían por el cansancio y las lágrimas no derramadas. Estaba a punto de cerrar la tapa del portátil, de aceptar la derrota final, de admitir que la noche en la calle era inevitable. Su mirada se posó en un enlace azul en la parte inferior de la página, un portal de anuncios de segunda mano que parecía anticuado y olvidado. Sin pensar, hizo clic, y entonces, mientras pasaba páginas y páginas de muebles viejos y objetos inútiles, en lo más profundo de aquel cementerio digital lo vio. Un anuncio, unas pocas líneas de texto que hicieron que su corazón se detuviera por completo. Las palabras en la pantalla eran sencillas, casi insultantes en su brevedad. Se vende sótano habitable, 3.000 euros. El precio exacto, no 2.999 ni 3.100. Eran exactamente los últimos 3.000 euros que separaban a su hijo y a ella de la nada absoluta. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser una coincidencia. En su desesperación, el anuncio no parecía una oferta, sino un salvavidas lanzado por un destino anónimo. Un techo. La palabra resonaba en su mente con la fuerza de un mantra. Un lugar propio, por humilde que fuera, que nadie podría arrebatarles. Un suelo bajo sus pies, 4 paredes a su alrededor. La imagen era tan poderosa que eclipsó cualquier atisbo de razón. Ignoró la voz en su cabeza que gritaba que era una locura, que comprar un lugar sin verlo era un suicidio financiero. La imagen de Lucas durmiendo en un banco del parque, tiritando de frío, silenció todas las dudas. Sus dedos, temblorosos, se movieron hacia el botón de contactar. La decisión ya estaba tomada. El vértigo de la apuesta final le provocó náuseas, pero siguió adelante. El intercambio fue rápido, impersonal, a través de mensajes de texto con un agente inmobiliario que parecía tener tanta prisa como ella. Las preguntas de Elena eran breves, temerosas de descubrir una verdad que rompiera el hechizo. ¿Tiene agua? ¿Luz? Todo en regla, respondía el agente con monosílabos. No hubo negociación. El dinero fue transferido con un clic que sonó en el silencio del apartamento como el disparo de una pistola de salida. En la pantalla, el saldo de su cuenta bancaria se desplomó a cero. Cero. Sintió un vacío en el estómago, una ligereza aterradora, como si acabara de saltar de un acantilado aferrada a una cuerda que no sabía si era lo suficientemente fuerte. Guardó el portátil. Ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. Le dijo a Lucas, con una sonrisa que le costó un esfuerzo sobrehumano, que había encontrado un lugar para ellos. Una nueva casa. Su hijo la miró, sus ojos grandes y serios buscando la verdad en los de ella, y por primera vez en días, una pequeña chispa de curiosidad infantil reemplazó la sombra del miedo. El día de la mudanza fue una procesión sombría y silenciosa. No había camiones ni cajas de cartón apiladas, solo eran ellos dos, arrastrando 2 maletas viejas y varias bolsas de plástico que contenían todo lo que les quedaba en el mundo. Al cerrar la puerta del apartamento por última vez, el sonido del cerrojo encajando resonó con una finalidad devastadora. Elena no miró hacia atrás. Sentía que si lo hacía, se convertiría en una estatua de sal, paralizada por el recuerdo de la vida que había perdido. La llave del viejo apartamento cayó de su mano al buzón del propietario con un tintineo metálico, el sonido de su pasado siendo sellado para siempre. Lucas le apretó la mano con fuerza. Juntos, caminaron hacia la parada del autobús, 2 figuras anónimas absorbidas por la indiferencia de la gran ciudad. Cada paso era un acto de fe ciega,
un avance hacia una promesa comprada en la más profunda oscuridad de la desesperación. El viaje en autobús fue un borrón de caras anónimas y paisajes urbanos que pasaban demasiado rápido. Elena mantenía la mirada fija en su regazo, incapaz de enfrentarse a los reflejos de sí misma y de su hijo en el cristal sucio de la ventana. El murmullo de las conversaciones a su alrededor, las risas, el sonido del tráfico, todo parecía pertenecer a un universo paralelo del que ella había sido expulsada. Sentía las mireras de la gente, o quizás solo se las imaginaba, juzgando sus maletas gastadas, la preocupación grabada en su rostro. Lucas, por su parte, miraba por la ventana con el ceño fruncido, intentando descifrar el nuevo mapa de su vida. El autobús los dejó en una calle estrecha y sombría del centro antiguo de la ciudad, flanqueada por edificios altos y vetustos, con fachadas manchadas por el tiempo y la contaminación. El aire aquí era más denso, olía a humedad y a historia. El número que buscaban estaba en un portal oscuro, encajonado entre una tienda cerrada y un bar ruidoso. El corazón de Elena latía con una mezcla de terror y expectación. El edificio era una reliquia de otro siglo. La pintura de las paredes del portal estaba desconchada, revelando capas de colores pasados como estratos geológicos de vidas olvidadas. Un olor a cerrado y a polvo flotaba en el ambiente. No había ascensor. Unas escaleras de piedra, gastadas por el centro por un siglo de pisadas, descendían en espiral hacia la penumbra. Sótano, había dicho el anuncio. Elena tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. «Vamos». «Cariño», le dijo a Lucas, su voz un susurro forzado. Cada escalón hacia abajo parecía llevarlos más lejos de la luz, más profundo en las entrañas de la tierra y de su propio error. El aire se volvía más frío, más húmedo con cada paso. Al final de la escalera, una única puerta de madera oscura, con una cerradura de hierro oxidado, los esperaba. Esa era la puerta a su nueva vida. Elena sacó la llave que le habían enviado por mensajero. Sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en insertarla en la cerradura. El sonido de la llave girando fue un chirrido agónico, el quejido de un metal que no se había movido en mucho tiempo. Con un último esfuerzo, la puerta cedió, abriéndose hacia adentro con un gemido lastimero, y entonces la golpeó. Una ola de aire fétido, un miasma de moho, humedad estancada y podredumbre que le revolvió el estómago y le hizo retroceder un paso. Era un olor tan denso que casi se podía masticar, el aliento de un lugar muerto y olvidado. Elena se llevó una mano a la boca, conteniendo una arcada. Lucas se escondió detrás de ella, tosiendo. La oscuridad al otro lado de la puerta era total, un negro impenetrable que parecía absorber la poca luz que llegaba del pasillo. Por un instante, Elena se quedó paralizada, incapaz de moverse, el peso de su catastrófica decisión cayendo sobre ella como una tonelada de escombros. Había arrastrado a su hijo a una tumba. La esperanza, tan brillante y frágil hacía solo unas horas, se extinguió en ese preciso momento, ahogada por la pestilencia que emanaba de la oscuridad. Tanteando la pared junto al marco de la puerta, sus dedos encontraron un interruptor de baquelita, frío y grasiento al tacto. Lo pulsó. Tras un parpadeo agónico, una única bombilla desnuda que colgaba de un cable en el centro del techo cobró vida, emitiendo una luz amarillenta y enfermiza. La luz no iluminó, solo hizo visible la magnitud del desastre. Aquello no era un sótano habitable, era un cubículo de piedra, apenas más grande que la habitación que acababan de abandonar. Las paredes, de bloques de granito irregulares, estaban cubiertas de manchas oscuras de humedad, y en algunas zonas un musgo blanquecino y fantasmal trepaba por las juntas. El suelo era una mezcla de tierra apisonada y baldosas rotas. No había ventanas ni ventilación. Era unas celdas, una mazmorra. La palabra habitables del anuncio era una mentira tan cruel, tan flagrante, que a Elena le robó el aliento. Sintió cómo la desesperación, que había mantenido a raya con tanta fuerza, volvía a subirle por la garganta como una bilis amarga. Un sonido rítmico y enloquecedor rompió el silencio. Ploc, ploc, ploc. Provenía de varias esquinas a la vez.
Filtraciones. El agua se abría paso a través del techo o las paredes en múltiples puntos, formando pequeños charcos oscuros en el suelo irregular. El sonido constante de las gotas era como una forma de tortura auditiva, un recordatorio perpetuo de la decadencia y el abandono del lugar. Elena se acercó a una de las paredes y la tocó. La piedra estaba helada, viscosa por la humedad. Se le pegó a los dedos una capa de algo parecido al limo. Un escalofrío de repulsión le recorrió el cuerpo entero. El aire era tan denso y frío que podía ver el vaho de su propia respiración. ¿Cómo podía alguien vivir aquí? ¿Cómo podía ella haber pensado ni por un segundo que esto sería un hogar? La ingenuidad de su propia desesperación la abofeteó con la fuerza de una mano invisible. Había pagado hasta el último céntimo de sus ahorros por un agujero insalubre y putrefacto. El sentimiento de esperanza se transformó en un arrepentimiento tan puro y afilado que le dolió físicamente. El corazón le dolía en el pecho, un dolor sordo y pesado. Había sido una estúpida, una tonta desesperada que se había aferrado a un clavo ardiendo y ahora tenía las manos quemadas hasta el hueso. Se imaginó la risa del agente inmobiliario al recibir su dinero, la facilidad con la que se habían deshecho de aquel espacio inútil. Se sintió pequeña, ingenua y profundamente humillada. Miró las maletas y las bolsas apiladas junto a la puerta. Parecían tan fuera de lugar en aquel entorno de ruina, los últimos vestigios de una vida normal en un paisaje de pesadilla. La náusea del arrepentimiento era abrumadora. Ya no había dinero, no había a dónde ir, no había un plan B. Esta era la parada final. Este era el fondo del pozo al que su mala decisión la había conducido. Y había arrastrado a Lucas con ella. Se giró para mirar a su hijo. Lucas permanecía inmóvil junto a la puerta, su pequeño cuerpo rígido, sus ojos abiertos de par en par recorriendo el horrible cubículo. No lloraba, no se quejaba. Su silencio era mucho peor que cualquier acusación. En su rostro se leía una mezcla de miedo, confusión y una incipiente resignación que le partió el alma a Elena en 1000 pedazos. Él había confiado en ella. Le había creído cuando le dijo que había encontrado un nuevo hogar. Y esto era lo que ella le ofrecía, una cueva fría y húmeda que olía a muerte. La culpa la inundó, una marea negra y helada que amenazaba con ahogarla. Se arrodilló frente a él, pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por un error de semejante magnitud? Solo pudo atraerlo hacia sí y abrazarlo con fuerza, escondiendo su propio rostro tembloroso en el hombro de su hijo, para que él no viera las lágrimas de fracaso y desesperación que ahora corrían libremente por sus mejillas. El abrazo no ofrecía consuelo, solo confirmaba la fragilidad de ambos frente a la catástrofe. Lucas se aferró a ella, su pequeño cuerpo temblando, no de frío, sino de un miedo silencioso y profundo. Elena podía sentir los latidos de su corazón, rápidos y asustados, contra su propio pecho. El olor a moho lo envolvía todo, impregnando su ropa, su pelo, sus pulmones. El sonido de las gotas de agua seguía su ritmo implacable, marcando el tiempo en su nueva prisión. Se quedó allí, arrodillada en el suelo sucio, con su hijo en brazos, el calor de su cuerpo la única fuente de vida en aquel lugar gélido. La energía la abandonó por completo. Se sentía vacía, hueca, una cáscara despojada de toda esperanza y fuerza. El peso de la realidad era demasiado para soportarlo. Este no era un nuevo comienzo, era el final. Había luchado con todas sus fuerzas para mantener a su hijo a flote, y al final, con un último y desesperado movimiento, los había hundido a los dos. Elena soltó a Lucas suavemente y se dejó caer hacia atrás, apoyando la espalda en la pared húmeda y fría. La sensación viscosa contra su ropa apenas la inmutó. Se quedó mirando la bombilla solitaria, su luz débil y vacilante, un perfecto reflejo de su propio espíritu. Escuchó el sonido distante del bar de la planta de arriba, risas y música, una vida vibrante y ajena que hacía su propio silencio y aislamiento aún más profundos. Se sentía atrapada, enterrada en vida. Las lágrimas se secaron en su rostro, dejando tras de sí una tirantez helada. Ya no sentía ira, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, una resignación aplastante, el agente, el anuncio, el dinero.
Todo se arremolinaba en su mente, como los restos de un naufragio. Había apostado todo lo que tenía y había perdido de la forma más espectacular y humillante posible. El sótano no era un refugio. Era la prueba definitiva de su fracaso como madre, como protectora, como persona. Se abrazó las rodillas, haciéndose un ovillo en el suelo frío. El futuro, que antes era una niebla de incertidumbre, ahora se había solidificado en una imagen clara y aterradora. Esta cueva. Este era su horizonte. Pasar los días escuchando el goteo del agua, respirando aire viciado, luchando contra el frío y la enfermedad. La máquina de coser, guardada en una de las bolsas, parecía una broma cruel, un símbolo de un oficio y una habilidad que no servían de nada aquí. No podía coser paredes de piedra ni remendar una vida rota. La única cosa que la mantenía anclada, la única razón por la que no se deshacía en 1.000.000 de pedazos, era el niño que ahora se sentaba a su lado en silencio, compartiendo su miseria. El amor que sentía por él era un ancla, pero también una cadena que la ataba a esta nueva y horrible realidad. Cerró los ojos, deseando desaparecer, retroceder en el tiempo, deshacer el clic que los había condenado. Su mente repasaba los últimos meses en un bucle tortuoso: el accidente, el hospital, las deudas, la orden de desahucio. Cada paso había sido un descenso, y ella, en su intento de encontrar una salida, solo había conseguido cavar más hondo. Se sentía como un animal atrapado en un cepo, que en su lucha por liberarse solo consigue que las fauces de metal se aprieten más. El silencio en el sótano era pesado, roto únicamente por el goteo del agua y la respiración contenida de Lucas. Afuera, la ciudad vivía indiferente. Aquí abajo, el tiempo parecía haberse detenido. Elena sintió que el frío del suelo se filtraba a través de su ropa y se instalaba en sus huesos. Un frío que sabía que tardaría mucho tiempo en abandonar su cuerpo. No había esperanza, no había salida. El dinero se había ido, la dignidad se había hecho añicos y el futuro era una pared de piedra húmeda y oscura. Mientras Elena se hundía en su propia desesperación, perdida en un océano de arrepentimiento y autocompasión, Lucas, en un intento de encontrar algo de normalidad, sacó su único juguete de una de las bolsas. Era un pequeño cochecito de metal, gastado y abollado, un regalo de su padre. Lo colocó en el suelo irregular y le dio un pequeño empujón. El cochecito rodó unos centímetros, sorteando una baldosa rota, y se desvió hacia una de las esquinas más oscuras del sótano, una zona donde el suelo parecía estar hecho de viejas tablas de madera en lugar de piedra. Elena ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado absorta en su propio dolor para prestar atención a nada más. Estaba en el fondo del pozo, convencida de que no había nada más abajo, sin saber que el pequeño coche de metal de su hijo, en ese preciso instante, estaba a punto de golpear contra una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. El cochecito de metal chocó contra la esquina con un sonido que cortó el aire denso y húmedo. No fue el ruido sordo y apagado de antes, cuando chocaba contra la piedra o la tierra. Fue un toque resonante, hueco, como si hubiera golpeado la puerta de una casa de muñecas. Lucas, ajeno a la atmósfera de derrota que envolvía a su madre, soltó una risita. «Mamá, mira», dijo, su vocecita infantil un contraste agudo con la penumbra del sótano. Volvió a empujar el coche, y otra vez el mismo sonido, claro y distinto, un pequeño golpe de tambor en medio del silencio opresivo. Elena, acurrucada contra la pared fría, apenas levantó la vista. Su mente era un torbellino de arrepentimiento, y cada sonido externo, incluso la voz de su hijo, era una intrusión dolorosa en su miseria. Quería decirle que se estuviera quieto, que la dejara en paz con su fracaso, pero la insistencia en el tono de Lucas, una curiosidad pura que ella había perdido hacía mucho tiempo, logró perforar la gruesa capa de su apatía. La hizo girar la cabeza lentamente, con el cuello rígido por la tensión. Lucas estaba de rodillas en la esquina más alejada, golpeando el suelo de madera con la punta de su cochecito. Toc, toc, toc. El sonido se repetía, siempre en el mismo punto, siempre con esa extraña resonancia. Elena frunció el ceño. Sus ojos, hinchados y enrojecidos por el llanto,
Tardaron un momento en enfocar. La mayor parte del suelo era de baldosas rotas o simple tierra apisonada, pero en esa esquina había un pequeño cuadrado de tablas de madera, oscuras y deformadas por la humedad. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, su voz ronca y cansada. «Suena diferente, mamá», respondió Lucas, sin dejar de golpear. «Aquí suena ¡pum!, pero aquí», movió el coche unos centímetros y golpeó una tabla específica. «Aquí suena ¡pon!». Era una observación infantil, simple, pero la distinción era innegable. Un sonido era muerto, absorbido por la tierra de debajo. El otro tenía vida, una vibración que sugería un vacío. Un pequeño escalofrío, diferente al del frío húmedo, recorrió la espalda de Elena. Era la primera sensación que no era desesperación en horas. Se levantó con un esfuerzo que le pareció hercúleo. Le dolían las rodillas y la espalda por la postura encogida en el suelo. Se acercó a su hijo, arrastrando los pies sobre las baldosas rotas. El sonido de sus propios zapatos era sordo y triste. Se arrodilló junto a Lucas, y el frío de la madera se filtró instantáneamente a través de la tela de sus pantalones. «A ver», murmuró más para sí misma que para él. Con la punta de sus propios dedos golpeó las tablas. «Pum, pum, pon». Lucas tenía razón. Una de las tablas, de no más de medio metro de largo, devolvía un eco hueco que las demás no tenían. Presionó sobre ella con la palma de la mano. Se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió, con un leve quejido de madera vieja. Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado de resignación, dio un pequeño salto, una anomalía, algo que no encajaba en la perfecta y sólida miseria de aquel lugar. Una pregunta comenzaba a formarse en su mente, desplazando, aunque fuera por un instante, la certeza de su ruina. ¿Por qué estaba suelta? Sus uñas no eran lo suficientemente fuertes para hacer palanca. Se partieron contra el borde de la madera. Miró a su alrededor. No había herramientas. Solo sus maletas y bolsas llenas de ropa y recuerdos inútiles. La frustración comenzó a crecer, una emoción activa que era casi un alivio después de la parálisis pasiva. Entonces, recordó, sus tijeras de costura, las grandes, las de cortar tela, con punta de acero afilada. Estaban en el bolsillo lateral de la bolsa que contenía su máquina de coser desmontada. Se arrastró hasta la bolsa y rebuscó en su interior con manos temblorosas. El contacto con el metal frío y familiar de las tijeras le transmitió una extraña sensación de poder. Era una herramienta de su oficio, de su antigua vida, un objeto diseñado para crear y reparar. Quizás, solo quizás, podría usarlo para abrir algo. Volvió a la tabla suelta, el corazón latiendo ahora un poco más rápido, un ritmo de anticipación nerviosa que casi había olvidado cómo se sentía. Era una locura, pero era lo único que tenía. Introdujo la punta afilada de las tijeras en la grieta entre la tabla suelta y su vecina. La madera estaba blanda por la humedad y el acero se hundió con facilidad. Hizo palanca con cuidado, aplicando una presión constante. Se escuchó un crujido, el sonido de viejos clavos oxidados cediendo en la madera podrida. Un olor a polvo seco y a tiempo encerrado subió desde la grieta, un perfume de cosas olvidadas que le hizo arrugar la nariz. Lucas observaba en silencio, sus ojos grandes y fijos en las manos de su madre. Elena sintió una gota de sudor frío recorrer su sien. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Una rata muerta? ¿Un nido de insectos? ¿O simplemente la tierra húmeda de debajo? Cualquier cosa. Pero la tabla se resistía, como si guardara un secreto que no quería ser revelado. Empujó con más fuerza, usando todo el peso de su cuerpo. El sonido de la madera astillándose fue fuerte en el silencio del sótano, y la tabla, finalmente, se levantó por un lado con un gemido agónico. Elena apartó la tabla por completo. Debajo no había tierra, había un agujero perfectamente rectangular, un pequeño compartimento excavado en el subsuelo, cuyas paredes parecían estar forradas con ladrillos viejos. No era una cavidad natural, había sido construido. Alguien, en algún momento, se había tomado la molestia de crear un escondite en aquel rincón olvidado del mundo. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza contra sus costillas. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en su garganta, dificultándole la respiración.
Esto cambiaba todo. El sótano ya no era solo un espacio abandonado. Era un lugar con una historia, un secreto. La luz amarillenta de la bombilla apenas llegaba al fondo del compartimento, pero Elena pudo distinguir una forma oscura y rectangular en su interior. No era un animal, era un objeto, algo metálico, cubierto por una gruesa capa de algo que parecía óxido y suciedad. Su mano tembló al extenderla hacia la oscuridad del agujero. El aire que salía de allí era frío, casi gélido. Sus dedos rozaron la superficie del objeto. Estaba frío como el hielo y áspero al tacto. La textura era de metal corroído. Con ambas manos, agarró el objeto y tiró de él hacia arriba. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Un peso denso, sólido, que le hizo forzar los músculos de los brazos. Lo levantó con un gruñido y lo depositó en el suelo de madera junto al agujero. Era una caja, una pequeña caja de metal, quizás de hojalata o hierro, completamente cubierta por el óxido rojizo que se desprendía en finas escamas al tocarla. No tenía cerradura visible, solo un simple cierre de bisagra en la parte delantera, tan oxidado como el resto de la caja. Parecía sellada por el tiempo. Elena la rodeó, sus ojos examinando cada centímetro de su superficie corroída. ¿Quién la había puesto allí? ¿Y cuándo? ¿Qué podía haber dentro que mereciera ser escondido con tanto cuidado bajo el suelo de un sótano miserable? La pregunta era un anzuelo que la arrastraba fuera de su desesperación hacia un nuevo territorio. Un misterio tangible. Intentó abrir el cierre con los dedos, pero estaba atascado. El óxido había soldado el metal. Volvió a tomar sus tijeras de costura, sintiendo una punzada de culpa por usar su preciada herramienta de aquella manera, y deslizó la punta en la fina línea que separaba la tapa del cuerpo de la caja. Hizo palanca, una y otra vez, con pequeños movimientos bruscos. Pequeños trozos de óxido saltaban con cada intento. El sonido metálico y chirriante era desagradable, el quejido de una tumba que se abría a la fuerza. Por un momento pensó en rendirse, en que la caja guardaría su secreto para siempre. Pero la imagen de su hijo, mirándola con una expectación silenciosa, le dio una nueva oleada de determinación. Esto ya no era solo por ella. Apoyó la caja contra la pared para tener más apoyo y aplicó toda su fuerza en un último movimiento. Con un gemido metálico, un crujido agudo y prolongado, el cierre cedió. La tapa se levantó unos centímetros, liberando una bocanada de aire viciado y un olor indescriptible a metal, polvo y tela vieja. Con el corazón en un puño, Elena levantó la tapa por completo. Se quedó sin aliento. El interior no estaba vacío, estaba lleno hasta el borde. Lo primero que captó la débil luz de la bombilla fue un brillo cálido y profundo que no pertenecía a aquel lugar. Envueltos en trozos de lo que alguna vez fue un suntuoso terciopelo negro, ahora raído y descolorido, descansaban docenas de objetos, collares de oro que caían en cascada unos sobre otros, el metal brillando con una pureza insultante en la penumbra. Anillos engastados con piedras que destellaban con fuegos azules y blancos, incluso bajo la luz más pobre. Broches de filigrana, pendientes de diamantes, pulseras pesadas. Era un tesoro de cuento de hadas, encontrado en el más improbable de los lugares. Elena extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocarlo. Era demasiado increíble, demasiado imposible. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. El contraste entre la opulencia que brillaba en la caja y la miseria que la rodeaba era tan violento que le provocó vértigo. Sus dedos finalmente rozaron un collar de perlas. Estaban frías y suaves, reales. Lo levantó. Pesaba en su mano una cadena de lunas lechosas. Lo dejó caer de nuevo en la caja con un suave tintineo. El sonido de la riqueza, un sonido que nunca había escuchado tan de cerca. Era el sonido de otra vida, de otro mundo. Su mirada recorrió el contenido de la caja. Oro, diamantes, rubíes, perlas. Una fortuna que podría comprar 10.000 sótanos como ese. Una fortuna que podría borrar todas sus deudas, asegurar el futuro de Lucas, devolverle la vida que le habían arrebatado. Pero la emoción que la embargó no fue alegría, no fue alivio. Fue un miedo abrumador,
un peso inmenso que se asentó sobre sus hombros. Esto no era suyo. Esto tenía una historia, y por el cuidado con que había sido escondido, sabía que era una historia peligrosa. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de puro shock, de un terror sagrado ante la magnitud de su descubrimiento. Debajo de las joyas había más. Apartó con cuidado un pesado collar de diamantes y descubrió varios fajos de billetes, atados con cintas de papel quebradizas. Eran dólares estadounidenses. El papel estaba amarillento y frágil por el tiempo, pero los rostros de los presidentes aún eran visibles. Elena nunca había visto un dólar en su vida, solo en las películas. Cogió uno de los fajos. Era grueso y compacto, cientos de billetes, y había varios fajos más. El valor de aquello era incalculable para ella. Sintió que la cabeza le daba vueltas. La náusea subió a su garganta. Se sentó bruscamente en el suelo, la caja abierta frente a ella como un abismo brillante. Lucas se acercó y miró dentro, sus ojos abiertos como platos. «Es como en las películas de piratas», susurró con asombro. Pero Elena sabía que aquello no era un juego. Los tesoros de los piratas venían con mapas y aventuras. Esto se sentía diferente. Esto olía a tragedia, a huida, a un secreto enterrado a toda prisa, y ellos acababan de desenterrarlo. Y entonces, en el fondo de la caja, debajo del último fajo de billetes, lo vio. No era brillante ni valioso. Era un objeto oscuro y rectangular, un pequeño diario, encuadernado en cuero negro, con los bordes gastados por el uso. Junto a él, un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Eran los únicos objetos que no eran dinero o joyas, eran personales, eran la voz del tesoro. Con manos que temblaban incontrolablemente, Elena sacó el diario de la caja. El cuero estaba frío y rígido, pero extrañamente suave al tacto. Tenía un pequeño cierre de latón, que se abrió con un clic. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era elegante, apretada, hecha con una pluma de tinta negra, pero no podía leer ni una sola palabra. No era español, no era inglés. Era un idioma anguloso y desconocido para ella, una serie de símbolos que no tenían ningún sentido. Se dio cuenta, con una punzada de frustración, de que probablemente era alemán. El misterio se hacía cada vez más profundo, más impenetrable. Dejó el diario a un lado y cogió el paquete de cartas. La cinta de seda se deshizo en polvo entre sus dedos cuando intentó desatarla. Las cartas estaban escritas en el mismo papel fino y quebradizo, con la misma caligrafía elegante y en el mismo idioma incomprensible. Olían a papel viejo, un aroma seco y ligeramente dulce. Eran la pieza final del rompecabezas, una que no tenía forma de encajar. Ahora tenía un tesoro que no podía usar y una historia que no podía leer. Se quedó allí, en el suelo sucio y húmedo de su nueva y horrible casa, rodeada de una fortuna que se sentía como una maldición. El sótano ya no era solo un lugar de desesperación. Se había convertido en el escenario de un drama que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Y de alguna manera, al forzar esa tabla suelta, ella y Lucas se habían convertido en sus últimos protagonistas. La pregunta ya no era cómo sobrevivirían al día siguiente. La pregunta, mucho más aterradora, era qué historia contenía esa caja y qué les sucedería ahora que la habían abierto. El llanto de desesperación se había secado, reemplazado por el peso de un secreto que la hacía llorar por una tragedia que aún no comprendía. Con las manos temblorosas, Elena sacó su teléfono móvil, el único objeto de tecnología moderna en aquel sepulcro de piedra. La luz de la pantalla era un rectángulo azulado y frío que luchaba contra la penumbra amarillenta de la bombilla. Abrió una aplicación de traductor en línea, una herramienta que usaba a veces para entender las instrucciones de patrones de costura extranjeros. Apuntó la cámara del teléfono hacia la página abierta del diario. El software tardó un segundo en enfocar la caligrafía elegante y antigua. Luego, una voz metálica y sin emociones, la antítesis perfecta del drama humano contenido en aquellas líneas, comenzó a hablar en un español monótono y digital. El contraste era grotesco, la voz de una máquina recitando el alma de una persona muerta hacía mucho tiempo.
Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del sótano. Se inclinó sobre el diario, su respiración contenida, mientras el pasado comenzaba a desenredarse, palabra por palabra, en el aire viciado de la habitación. La voz sintética pronunció las primeras frases, y el corazón de Elena se encogió. Diario de Sarah Hartman, Berlín, 1941. Un nombre, un lugar, un año. De repente, el secreto tenía un rostro, una identidad. Hemos vendido todo, el apartamento, los muebles, el piano de mi madre. Solo nos queda lo que cabe en la caja. Es la última esperanza para Daniel y para mí. Sarah y Daniel Hartman. Los nombres flotaban en el aire frío, cargados de una historia que apenas comenzaba a revelarse. Elena miró la caja abierta, las joyas brillando como lágrimas de oro y diamantes. Ya no eran objetos anónimos, eran el piano de una madre, los muebles de un hogar, los restos de una vida entera, destilados en metal y piedra. La enormidad de lo que había encontrado comenzó a aplastarla. No había descubierto un tesoro, había desenterrado una lápida. Sintió la presencia fantasmal de Sarah en la habitación, una mujer que, como ella, había luchado por proteger a su familia. La traducción continuó, saltando de una entrada a otra, mientras Elena movía el teléfono sobre las páginas. La historia de una huida desesperada tomó forma. El barco a España es nuestra única esperanza. Dejamos atrás un mundo en llamas. Madrid es una ciudad fría, pero estamos juntos. Daniel está asustado, pero es valiente. Le digo que es una aventura. Elena sintió un nudo en la garganta. Podía imaginarse a Sarah Hartman intentando sonreír para su hijo, llamando aventura a una pesadilla, exactamente como ella misma había hecho con Lucas hacía apenas unas horas al hablarle de su nueva casa. La similitud de sus destinos, separadas por casi un siglo, era una conexión dolorosa y profunda. Podía oír el rumor del miedo bajo las palabras de esperanza en el diario, la tensión de vivir cada día con la incertidumbre, el olor del terror impregnando las calles de una ciudad extranjera. La historia de los Hartman ya no era una abstracción, se estaba convirtiendo en parte de la suya. Entonces, el tono del diario cambió. Un nuevo personaje apareció en la narrativa, y con él, una nota de falsa seguridad que a Elena le heló la sangre en las venas. Hemos conocido a un hombre importante, un abogado español, señor Montero. Dice que puede conseguirnos pasaportes para América. La voz del traductor pronunció el nombre, Montero, y aunque no significaba nada para Elena en ese momento, la palabra pareció quedarse suspendida en el aire, pesada y ominosa. Le hemos confiado nuestra situación. Parece un hombre bueno, piadoso. Nos ha prometido ayuda. Hemos depositado toda nuestra confianza en él. Elena sintió una punzada de premonición, un mal augurio que le revolvió el estómago. La palabra confianza, leída por la voz metálica del teléfono, sonaba frágil y condenada. Sabía, con la terrible certeza que da la retrospectiva, que aquella confianza sería traicionada. Era la calma antes de la tormenta, la última nota de esperanza antes del desastre final. Las siguientes entradas eran un torbellino de pánico creciente. Las frases se volvían más cortas, la caligrafía más errática. Señor Montero nos ha pedido la caja. Dice que es para los gastos del viaje, para guardar el contenido en un lugar seguro hasta que tengamos los pasaportes. El corazón de Elena latía con fuerza, un tambor sordo en sus oídos. Podía sentir la duda de Sarah, su instinto gritándole que algo iba terriblemente mal. No quiere devolvernos la caja, da excusas, no contesta a nuestras llamadas. Siento su mirada en la calle, la de sus hombres. Nos vigilan. La angustia de Sarah Hartman atravesó las décadas y se clavó en el pecho de Elena. El aire del sótano pareció enrarecerse aún más, como si el miedo de aquella mujer se hubiera quedado atrapado entre las paredes de piedra. Cada palabra traducida era un paso más hacia el abismo, y Elena se sentía como si estuviera cayendo con ellos, incapaz de detener la inevitable tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. La última entrada era breve, apenas unas líneas garabateadas en la parte inferior de una página, con la tinta corrida en algunos puntos, como si hubiera sido manchada por lágrimas. La voz del traductor
Las leyó con la misma indiferencia monótona, lo que las hizo aún más devastadoras. Nos ha traicionado. Vienen a por nosotros. He recuperado la caja y la he escondido aquí, en el sótano de su propio edificio. Es todo lo que puedo hacer. Es nuestra única tumba. Que Dios nos perdone. Que el mundo no olvide el nombre de Hartman. Después de esas palabras, solo había páginas en blanco. El silencio que siguió fue más pesado y elocuente que cualquier sonido. Elena se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, la pantalla ahora oscura. Había sido testigo de un asesinato, de la aniquilación de una familia, resumida en un párrafo final y desgarrador. Las joyas y el dinero ya no brillaban. Parecían opacos, manchados por la sangre y la traición. La tragedia ya no era un misterio, era una certeza fría y cortante. Elena cerró el diario con un gesto reverente. El tesoro ya no era una posible salvación, era la prueba de un crimen. Cada anillo, cada collar, cada billete amarillento era un testigo mudo del precio que se pagó por la vida de una familia. Cogió un pesado broche de diamantes. El metal estaba helado, y al tocarlo sintió como si estuviera poniendo la mano sobre una lápida. La náusea volvió a subirle por la garganta, pero esta vez era una náusea moral, el vértigo de ser la depositaria de una injusticia tan monumental. Se sentía atrapada. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía con una historia de 80 años y un diario en alemán? Se reirían de ella. Pero quedarse con la fortuna se sentía como profanar una tumba, como ser cómplice, a posteriori, del ladrón. Se había convertido, sin quererlo, en la guardiana de la memoria de los Hartman, y ese deber se sentía como una carga insoportable, mucho más pesada que cualquier deuda o cualquier orden de desahucio. Estaba más perdida que nunca. De repente, un golpe fuerte, seco y autoritario en la puerta de madera del sótano. ¡Bam! ¡Bam! El sonido fue tan inesperado y violento que a Elena se le paró el corazón. Un grito ahogado murió en su garganta. Lucas, que había estado observando todo en silencio, soltó un gemido de miedo y se aferró a su pierna con todas sus fuerzas. El sonido no era el de un vecino curioso, era el de alguien que sabía que estaban allí y exigía entrar. El mundo exterior, que había parecido tan lejano y ajeno, acababa de derribar la puerta de su aislamiento. El terror dejó de ser una emoción histórica leída en un diario. Se convirtió en algo real, inmediato, palpitante. Alguien estaba al otro lado de esa puerta. Alguien los había encontrado en el rincón más oscuro y olvidado de la ciudad. Con el corazón martilleándole en las sienes, Elena escondió rápidamente el diario bajo un montón de ropa y se acercó a la puerta. Cada paso, una agonía. Abrió la puerta apenas una rendija, manteniendo su cuerpo como barrera. La figura que esperaba en el oscuro descansillo de la escalera la dejó sin aliento. Era un hombre de unos 70 años, alto, de pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás y vestido con un traje oscuro de corte impecable que parecía ridículamente fuera de lugar en aquel entorno de decadencia. Sus zapatos de cuero, brillantes como espejos, descansaban sobre la piedra sucia con una autoridad insultante. Emanaba un aura de poder y riqueza y una impaciencia apenas contenida. Un caro perfume, una mezcla de sándalo y cítricos, flotó hacia ella, una fragancia agresiva que luchaba contra el olor a moho del sótano. Entonces, el hombre habló, y el nombre que pronunció golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo en el estómago. «Buenas tardes, soy Ricardo Montero». Montero, el nombre del diario, el nombre del traidor, el nieto. Y en ese instante, Elena supo, con una certeza absoluta y aterradora, que él sabía. La voz de don Ricardo era suave como la seda, pero tenía un filo de acero. «Soy el propietario de la mayor parte de este edificio», dijo, y sus ojos grises y fríos pasaron por encima del hombro de Elena para inspeccionar el interior del sótano con un gesto de profundo desdén. La mirada que dedicó al miserable cubículo hizo que Elena se sintiera sucia, pequeña, una intrusa. «He sabido que ha comprado este espacio», continuó, la pausa antes de la palabra espacio, cargada de desprecio. «Una decisión impulsiva, sin duda. Este lugar no es apto para vivir». No esperó una respuesta. «He venido a hacerle una oferta.
Le daré 30.000 euros por él ahora mismo, 10 veces lo que pagó. La cifra era astronómica, podría cambiar su vida, pero la forma en que la dijo, con la displicencia de quien tira unas monedas a un mendigo, le revolvió las entrañas. La oferta no era un acto de generosidad, era una orden, un intento de borrarla del mapa. La mente de Elena era un caos. 30.000 euros, una casa nueva, seguridad para Lucas, el fin de todas sus preocupaciones. Pero frente a ella estaba el nieto del hombre que había destruido a los Hartmann. Venderle el sótano, el lugar donde estaba escondida la prueba de su crimen familiar. Se sentía como una segunda traición. El oro y los diamantes ocultos a sus espaldas parecían irradiar un calor que le quemaba la piel. Las palabras se le atascaron en la garganta. No está en venta, consiguió balbucear, su voz un susurro tembloroso y débil. No podía mirarlo a los ojos. Fijó la vista en el nudo de su corbata de seda, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. Un rechazo tan ilógico, tan contrario a su propia supervivencia, pero su instinto, el mismo que debió gritarle a Sarah Hartmann, le decía que ceder era firmar una sentencia. No sabía qué sentencia, pero sabía que no podía venderle aquel lugar a aquel hombre. La sonrisa superficial de don Ricardo se desvaneció al instante. La máscara de cortesía cayó, revelando un rostro duro y depredador. Sus ojos, que antes eran simplemente despectivos, se convirtieron en dos esquirlas de hielo. Dio un pequeño paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal, y Elena retrocedió instintivamente, chocando contra el marco de la puerta. El aire a su alrededor pareció volverse más denso, cargado de una amenaza palpable. Su mirada se desvió de Elena hacia el pequeño rostro de Lucas, que se asomaba tímidamente por detrás de las piernas de su madre. La expresión del anciano al ver al niño no fue de compasión, sino de cálculo. Vio una vulnerabilidad, una palanca que podía usar. Elena sintió un terror primordial, el instinto de una madre protegiendo a su cría. Tiró de Lucas para esconderlo completamente detrás de ella, su cuerpo tenso como un resorte. Sabía que lo que viniera a continuación no sería una negociación. «Escúcheme bien, Elena», dijo don Ricardo, su voz ahora un siseo bajo y controlado, mucho más aterrador que cualquier grito. «Usted es una mujer inteligente, sabe que los edificios viejos son inestables». Dejó que la palabra flotara en el aire húmedo, cargada de significado. El silencio se estiró durante un latido. 2, 3. Sería una verdadera pena que ocurriera un incendio accidental en una propiedad tan ruinosa. La amenaza era inequívoca, brutalmente clara. La imagen de un fuego en aquel agujero sin ventanas, una trampa mortal, apareció en la mente de Elena con una nitidez espantosa. Don Ricardo clavó su mirada en ella, y luego bajó la vista hacia el lugar donde se escondía Lucas, especialmente con un niño pequeño, viviendo en un lugar tan peligroso. Sin ventilación adecuada, la tragedia sería inevitable. Cada palabra era un golpe, una tortura calculada para destrozar su resistencia. No era una oferta, era una sentencia de muerte aplazada. Sin esperar respuesta, don Ricardo Montero dio media vuelta. Su expresión era de nuevo impasible, como si acabara de comentar el tiempo. Se ajustó el puño de la camisa y comenzó a subir las escaleras de piedra con una calma deliberada. El sonido de sus caros zapatos de cuero resonando en los escalones era lo único que se oía. Tac, tac, tac. Cada paso era como un clavo martilleado en el ataúd de la esperanza de Elena. Ella se quedó paralizada en el umbral, incapaz de moverse, siguiendo con la mirada su silueta hasta que desapareció en la luz del portal. Solo entonces se atrevió a cerrar la puerta de golpe. El sonido retumbó en el sótano. Se apoyó contra la madera y su cuerpo, que había estado rígido por el miedo, comenzó a temblar de forma incontrolable. Se deslizó hasta el suelo, jadeando, intentando llenar de aire unos pulmones que se negaban a obedecer. El sótano, que había sido una prisión de pobreza, se acababa de convertir en una jaula con un monstruo rondando en el exterior. El tesoro podría sacarla de la miseria, pero el secreto que lo acompañaba acababa de poner un precio a su cabeza. Don Ricardo Montero no se detendrá ante nada para recuperar lo que él considera la herencia de su familia.
la fortuna manchada de sangre que su abuelo robó. Elena está sola, aterrorizada, con un niño que proteger y una verdad que pesa más que todo el oro del mundo. Tiene en sus manos la prueba de un crimen atroz y la llave de una fortuna. Pero ambas cosas la han puesto en el punto de mira de un hombre poderoso y sin escrúpulos. La pregunta es inevitable, y ahora te la hago a ti, que escuchas esta historia. ¿Qué harías en su lugar? ¿Te arriesgarías a enfrentarte a un hombre como Montero para hacer justicia por una familia que nunca conociste? ¿O cogerías el tesoro y huirías para salvar tu vida y la de tu hijo, dejando que el pasado quedara enterrado para siempre? El eco de los pasos de Montero se desvaneció, pero la amenaza permaneció, colgando en el aire húmedo como un gas venenoso. Elena se quedó en el suelo, temblando, con el cuerpo de Lucas pegado al suyo. El sótano, que antes era una prisión de miseria, ahora era una trampa mortal. Cada gota de agua que caía de las tuberías oxidadas ya no era un simple sonido de decadencia. Ahora era el tic-tac de un reloj que contaba los segundos hasta un final violento. El olor a moho se mezclaba en su mente con el aroma imaginario del humo, del fuego. La náusea le subió a la garganta, un ácido de puro terror. Miró la caja de metal, que ahora parecía irradiar un calor maligno. La fortuna que contenía era una diana pintada en sus espaldas. No había escapatoria. Montero sabía dónde estaban, conocía su nombre, y lo más aterrador de todo, había visto a Lucas. Su hijo era ahora una pieza en el juego sádico de aquel hombre, una palanca para garantizar su obediencia. La desesperación que había sentido al llegar era una pálida sombra comparada con este nuevo y paralizante pavor. El silencio del sótano se convirtió en un enemigo. Cada crujido de la vieja estructura del edificio era un paso de Montero volviendo. Cada murmullo de las tuberías era un susurro de sus matones esperando en la oscuridad. Elena se sentía observada, cazada. Su instinto le gritaba que huyera. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero, ni amigos, ni un lugar en el mundo al que acudir. La calle, que antes era su mayor miedo, ahora parecía casi un refugio comparada con esta tumba de piedra donde la habían sentenciado a esperar. Abrazó a Lucas con más fuerza, sintiendo el ritmo frenético de su pequeño corazón contra su pecho. Él no lloraba, no hablaba, solo temblaba, absorbiendo el terror de su madre en un silencio que le partía el alma. Tenía que hacer algo. No podía quedarse allí, esperando a que el fuego o los matones vinieran a reclamar el secreto que los Hartman le habían legado. La impotencia era un veneno que le paralizaba los músculos, pero el amor por su hijo era un antídoto que la obligaba a moverse, a pensar, a buscar una salida imposible. Entonces, en medio de la niebla de pánico, un recuerdo fugaz atravesó su mente. Una imagen de cuando llegaron, arrastrando sus maletas por el lúgubre portal. Mientras descendían a la oscuridad del sótano, una puerta en la planta baja, se había abierto una rendija. Unos ojos curiosos, rodeados de un mar de arrugas, los habían observado por un instante antes de que la puerta se cerrara suavemente. Era un rostro anciano, gastado por el tiempo, pero en esa breve mirada no había percibido malicia, solo una curiosidad tranquila. El zapatero jubilado había leído en el gastado buzón de latón: Señor Javier, un residente, alguien que pertenecía a ese lugar, que conocía sus secretos. La idea era una locura, una imprudencia temeraria. Confiar en un extraño era lo último que debía hacer, pero la alternativa era quedarse sola, esperando el regreso de Montero. Aferrándose a esa brizna de esperanza, la más delgada y frágil de todas, tomó una decisión. Dejó a Lucas en el rincón más alejado de la puerta, con la orden susurrada de no hacer ruido. Con el corazón martilleándole en la garganta, Elena subió las escaleras de piedra. Cada paso era un esfuerzo monumental contra la fuerza de su propio miedo. El aire en el pasillo de la planta baja olía diferente. No era la podredumbre del sótano, sino una mezcla de polvo, cera para muebles y un débil aroma a guiso antiguo. Se detuvo frente a la puerta del señor Javier. La madera estaba oscura y barnizada, con un pequeño llamador de latón en forma de león. Parecía la entrada a otro siglo. Levantó la mano para golpear, pero sus dedos temblaban tanto que no lo consiguió. Respiró hondo
intentando calmar el temblor de su cuerpo. El sonido de su propia respiración era un jadeo asustado en el silencio del portal. Volvió a intentarlo. Sus nudillos produjeron un sonido suave, casi tímido, sobre la madera. Toc, toc. El sonido fue absorbido por la atmósfera silenciosa. Por un momento, pensó que nadie respondería, que su última y desesperada esperanza se desvanecería sin siquiera tener una oportunidad. Se sintió ridícula, expuesta. La puerta se abrió con un leve chirrido. El hombre que apareció en el umbral era aún más viejo de lo que recordaba. Tendría más de 90 años. Con la piel como un pergamino arrugado y unas manos nudosas y manchadas, probablemente de años de trabajar con tintes y cuero. A pesar de su fragilidad física, sus ojos, de un azul pálido y acuoso, eran increíblemente vivos y lúcidos. La observaron con una intensidad tranquila, sin sorpresa. «Sí», dijo, su voz un susurro rasposo, como el roce de hojas secas. Llevaba un jersey de lana grueso y unos pantalones de pana, y el apartamento a sus espaldas estaba en penumbra, lleno de sombras y de los contornos de muebles antiguos. Un olor penetrante a cuero y a betún emanaba del interior, el aroma de un oficio perdido en el tiempo. Elena abrió la boca para hablar, pero las palabras se negaron a salir. Solo un sonido ahogado escapó de sus labios. El terror y la urgencia la habían dejado sin voz. El anciano no se impacientó, simplemente esperó, su mirada fija en ella, una mirada que parecía haberlo visto todo. Finalmente, las palabras brotaron en un torrente desesperado y susurrante. «Ayúdeme, por favor. Acaba de venir un hombre, don Ricardo Montero. Me ha amenazado, a mí y a mi hijo». No mencionó la caja, ni el diario, ni las joyas, solo el miedo, solo la amenaza. Al oír el nombre de Montero, la expresión tranquila del anciano cambió. Una sombra cruzó sus ojos azules. No fue un cambio drástico, solo un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, un ligero estrechamiento de sus párpados. Miró rápidamente por encima del hombro de Elena, hacia las escaleras que descendían al sótano, y luego de nuevo a su rostro aterrorizado. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Empujó la puerta para cerrarla detrás de ella, y el sonido del cerrojo al encajar fue un alivio momentáneo, la creación de una barrera, por frágil que fuera, contra el mundo exterior. El apartamento estaba abarrotado de hormas de zapatos, herramientas de zapatero y el olor a cuero que lo impregnaba todo. El interior era como una cápsula del tiempo. Un reloj de pared con un péndulo de latón marcaba los segundos con un tic-tac solemne y pesado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros de un pasado lejano que la observaban desde sus marcos de madera. El señor Javier la condujo a una pequeña mesa redonda cubierta con un tapete de ganchillo y le señaló una silla. Sus movimientos eran lentos, deliberados, pero llenos de una gracia que desmentía su edad. Elena se sentó, sintiendo cómo sus piernas dejaban de temblar por primera vez en una hora. El anciano se sentó frente a ella, juntó sus manos nudosas sobre la mesa y la miró fijamente. «Ricardo Montero», repitió el nombre, y su voz era ahora más firme. «El nieto es igual que su abuelo, la misma arrogancia, la misma crueldad en los ojos». Elena lo miró sorprendida. Él conocía a la familia, conocía al abogado del diario. La conexión que ella había descubierto en un papel amarillento, este hombre la llevaba grabada en su memoria. Su corazón comenzó a latir con una nueva emoción. No solo miedo, sino también una incipiente y salvaje esperanza. Viendo la compasión en su rostro, Elena se derrumbó. Las lágrimas que había contenido frente a Montero brotaron sin control. Entre sollozos, le contó una versión fragmentada de la historia. «Encontré algo en el sótano, algo que escondieron hace mucho tiempo, un diario, unas cartas». No se atrevía a mencionar las joyas, el valor monetario. Temía que la codicia pudiera corromper incluso a este anciano de ojos amables. Se centró en la tragedia, en el aspecto humano del descubrimiento. Pertenecía a una familia, se apellidaban Hartmann. Al pronunciar el nombre, el rostro de Javier se contrajo. Fue una reacción física, un espasmo de dolor y memoria. Cerró los ojos con fuerza
y una profunda arruga apareció entre sus cejas. Se llevó una mano temblorosa al pecho, como si la sola mención del nombre le hubiera causado un dolor físico. El tic-tac del reloj de pared pareció volverse más fuerte, martilleando el silencio repentino y denso que había caído sobre la habitación. Elena contuvo la respiración, sabiendo que acababa de abrir una puerta a un pasado muy lejano y doloroso. Cuando Javier volvió a abrir los ojos, ya no eran los ojos de un anciano tranquilo. Eran los ojos de un niño que había sido testigo de algo terrible. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro cargado de los fantasmas de 80 años. Los Hartmann, repitió. Claro que los recuerdo. Los alemanes misteriosos. Se reclinó en su silla, y su mirada se perdió en un punto invisible de la pared, viajando a través del tiempo. Yo era un niño. Apenas tendría 12 años. Vivían en una habitación alquilada en el tercer piso. Llegaron una noche, sin apenas equipaje. Una mujer con los ojos más tristes que he visto nunca, y un niño pequeño, de mi edad, que nunca salía a jugar a la calle. Siempre estaban asustados, siempre susurrando. La descripción era tan vívida que Elena podía imaginarlos. 2 sombras moviéndose con miedo por los pasillos de ese mismo edificio. La historia del diario cobraba vida, saliendo del papel para encarnarse en los recuerdos de este hombre. El misterio se estaba volviendo dolorosamente real, con carne y hueso. El abuelo de Ricardo, continuó Javier, su voz teñida de un antiguo desprecio. El abogado venía mucho por aquí en esa época, siempre con su traje caro y su aire de importancia. Todos le teníamos miedo. No hablaba con nadie, solo iba y venía del sótano, que entonces era su almacén privado. Decían que guardaba allí cosas importantes, documentos. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Elena, cargada de significado. Recuerdo haberlo visto hablar con los Hartmann varias veces. Parecían discutir. La mujer lloraba. Y luego, una mañana, simplemente desaparecieron. La puerta de su habitación estaba abierta. La cama sin hacer. Se habían ido. La gente decía que se habían marchado a América, pero yo siempre supe que algo malo había pasado. La mirada en los ojos del abogado aquella mañana era la mirada de un depredador que acababa de terminar su comida. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar con un clic audible en la mente de Elena. El crimen del pasado estaba directamente conectado, a través de la memoria de este hombre, con el monstruo que la había amenazado hacía menos de una hora. La revelación lo cambió todo. Ya no era su palabra contra la de Montero. Había un testigo de 92 años, pero un testigo al fin y al cabo. El diario, las joyas y ahora el testimonio de Javier. Las pruebas eran reales, tangibles, pero esa constatación no le trajo alivio, sino una nueva oleada de terror. Si Montero era capaz de amenazarla a ella, una desconocida, solo por la sospecha de que pudiera haber encontrado algo, ¿qué no sería capaz de hacer para silenciar al único testigo vivo que podía conectar a su familia con el crimen original? De repente, el peligro no era solo para ella y para Lucas. Se extendía a este frágil anciano que le había abierto su puerta y su corazón. Tenía que advertirle. «Señor Javier», empezó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. «Lo sé, hija, lo sé. Conozco a esa clase de hombres. Su codicia no tiene límites, y su memoria para las deudas de sangre es muy larga. Esa fortuna perdida ha sido una leyenda en su familia durante generaciones. Y ahora tú la has encontrado». Sus palabras confirmaron los peores temores de Elena. La noche cayó sobre la ciudad, pero en el interior del edificio el tiempo parecía haberse congelado. La penumbra del apartamento de Javier, con el único sonido del reloj, se sentía como un santuario precario en medio de una tormenta que se avecinaba. Javier se levantó y caminó hacia un viejo teléfono negro de disco. «Mi hija es abogada», dijo, su voz firme y decidida. «No una de esas que defienden a ricos como Montero. Es de las buenas, de las que luchan por gente como nosotros. Tenemos que llamarla, tenemos que contarle todo». Por primera vez, Elena sintió que no estaba sola. Tenía un aliado inesperado, frágil pero decidido, un guardián de la historia que se negaba a dejar que el pasado fuera olvidado.
Mientras Javier marcaba lentamente los números en el disco del teléfono, Elena sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la hizo llorar de nuevo. Pero el sonido de un coche frenando bruscamente en la calle, justo debajo de la ventana, interrumpió el momento. Unas puertas se cerraron de golpe. Unas voces graves y masculinas resonaron en la calle estrecha. Habían vuelto. El corazón de Elena se detuvo. Se acercó a la ventana y apartó con un dedo la pesada cortina de terciopelo. Abajo, a la luz de una farola, vio un coche negro y lujoso, el mismo que había visto a Montero conducir en las noticias de negocios. Junto a él, de pie, estaban dos hombres. Eran grandes, corpulentos, vestidos con abrigos oscuros que no lograban ocultar su constitución de matones. Montero no estaba con ellos, pero era evidente que eran sus hombres. Uno de ellos levantó la vista hacia el edificio, su mirada recorriendo las ventanas como un depredador buscando a su presa. Elena soltó la cortina como si quemara y retrocedió, con el pánico atenazándole la garganta. «Están aquí», susurró. Su voz un hilo de aire. Javier colgó el teléfono inmediatamente. Su rostro, antes decidido, se tensó. Escucharon juntos, en un silencio absoluto, el sonido de la puerta del portal abriéndose con un chirrido, seguido por el eco de unos pasos pesados y decididos sobre las baldosas del vestíbulo. No subían, bajaban, hacia el sótano, hacia Lucas. Un terror animal, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se apoderó de Elena. «¡Lucas!», gritó en un susurro ahogado. Se lanzó hacia la puerta del apartamento de Javier, pero el anciano la sujetó por el brazo. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. «¡Espera!», siseó. «Si bajas ahora, te atraparán. No puedes enfrentarte a ellos. Piensa». Pero Elena no podía pensar. La única imagen en su mente era la de su hijo, solo y aterrorizado en la oscuridad, con aquellos monstruos a punto de derribar la puerta. Podía oír sus voces ahora, un murmullo grave y amenazante que subía por el hueco de la escalera. Luego, el sonido que más temía, un golpe violento contra la puerta del sótano, un sonido de madera astillándose, un grito ahogado de Lucas llegó hasta ellos, un sonido tan débil que casi se lo llevó el viento, pero que para Elena fue como una puñalada en el corazón. Se debatió contra el agarre de Javier, ciega de pánico, dispuesta a correr hacia una muerte segura para proteger a su hijo. «Escúchame», insistió Javier, sacudiéndola para que reaccionara. «No puedes ganar por la fuerza. Tienes que ser más lista. Necesitamos una distracción. Necesitamos tiempo». Su mente, afilada por casi un siglo de experiencia, trabajaba a una velocidad febril. Sus ojos azules recorrieron su propio apartamento, buscando una solución. Mientras tanto, los golpes en la puerta del sótano se hicieron más fuertes, más frenéticos. Podían oír el metal de una palanca forzando la cerradura. El tiempo se agotaba. Elena cerró los ojos, intentando desesperadamente pensar por encima del ruido de su propio corazón, la caja, el diario, las pruebas. No podía dejar que cayeran en manos de Montero. No podía dejar que la historia de los Hartman fuera enterrada de nuevo, esta vez para siempre. Tenía que salvar a Lucas y tenía que salvar la verdad. Las dos cosas estaban inextricablemente unidas. Abrió los ojos y miró a Javier, su expresión transformada por una nueva y fría determinación. «¿Qué hago?», preguntó. El rostro de Javier se iluminó con una idea audaz y peligrosa. «En la parte trasera de tu sótano», dijo rápidamente, «hay una ventana pequeña, ¿verdad? Alta, casi pegada al techo». Elena asintió recordando vagamente una abertura cubierta de suciedad y telarañas. Da a un callejón estrecho, un antiguo respiradero. Nadie lo usa. Si puedes llegar hasta allí, puedes salir. La idea era casi imposible. La ventana era alta, y ella tendría que sacar a Lucas y la pesada caja de metal. Pero era una oportunidad, la única que tenían. Mientras hablaban, oyeron un crujido ensordecedor desde abajo, seguido por el estruendo de la puerta del sótano al ceder. Un grito de terror puro de Lucas resonó por las escaleras. El tiempo se había acabado. Los matones estaban dentro. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. «Demasiado tarde», gimió, las lágrimas cegándola de nuevo. «No», dijo Javier con una ferocidad inesperada.
Todavía no, yo los distraeré. Tú corre, coge al niño y la caja y no mires atrás. Antes de que Elena pudiera protestar, Javier se movió. Con una agilidad que desmentía su edad, corrió hacia la parte trasera de su apartamento. Cogió una pesada silla de roble y con un grito de esfuerzo la lanzó contra la ventana de su propia sala de estar, la que daba al patio interior del edificio. El sonido del cristal al hacerse añicos fue una explosión en la noche, un estruendo 1000 veces más fuerte que los ruidos del sótano. Inmediatamente después, Javier empezó a gritar con todas sus fuerzas: «¡Ladrones! ¡Fuego! ¡Que alguien llame a la policía!». Su voz, aguda y temblorosa, resonó por todo el patio. Era la distracción perfecta. Los matones, sorprendidos en medio de su propio allanamiento, no sabrían cómo reaccionar. Elena se quedó paralizada por un segundo, asombrada por el coraje de aquel hombre frágil. «¡Ahora!», le gritó Javier por encima de su propio alboroto. «¡Corre! Ve a casa de mi hija. La dirección está en el teléfono». Ese grito la sacó de su estupor. Se lanzó fuera del apartamento y bajó las escaleras a toda velocidad. Corrió por los escalones de 2 en 2, con el sonido de los gritos de Javier y los cristales rotos a sus espaldas. Podía oír voces confusas y pasos apresurados desde el sótano. La distracción estaba funcionando. Los matones habían salido para ver qué ocurría. Al llegar a la puerta destrozada del sótano, su corazón se detuvo. Dentro, a la luz de la bombilla, vio a Lucas acurrucado en un rincón, llorando en silencio. Uno de los matones estaba a punto de volver a entrar, pero se detuvo al oír más gritos de Javier. Era su oportunidad. Elena se deslizó dentro, tan silenciosa como una sombra. «Lucas, soy yo», susurró. Su hijo se lanzó a sus brazos, temblando como una hoja. No había tiempo para consolarlo. Agarró la caja de metal con una mano y a Lucas con la otra. La caja era increíblemente pesada, un ancla que amenazaba con arrastrarlos al fondo. Pero no podía dejarla. Era el peso de la justicia, el legado de los Hartman. «Vamos», susurró, arrastrándolo hacia la pared del fondo. La ventana estaba allí, exactamente como Javier la había descrito, un pequeño rectángulo de mugre y oscuridad, a casi 2 metros del suelo. Parecía imposible de alcanzar. Miró a su alrededor, desesperada. Vio una vieja caja de madera podrida en un rincón. La arrastró bajo la ventana. Se subió. La madera crujió bajo su peso, pero aguantó. La ventana estaba cerrada por un simple pestillo oxidado. Rezó mientras forzaba el metal con los dedos temblorosos. Con un chirrido agónico, el pestillo cedió. Empujó la ventana, que se abrió hacia la negrura de un callejón estrecho y maloliente. El aire frío de la noche entró en el sótano, un soplo de libertad. Primero, pasó la caja de metal a través de la abertura, dejándola caer al otro lado con un golpe sordo. Luego, se volvió hacia Lucas. «Cariño, tienes que subir. Sé que tienes miedo, pero tienes que ser valiente ahora», le dijo. Su voz firme a pesar del pánico. Levantó a su hijo en brazos y lo ayudó a pasar por la estrecha abertura. Oyó un grito de furia desde la entrada del sótano. «¡Ahí están!». Los matones la habían visto. El tiempo se había acabado. Elena no lo pensó 2 veces. Se impulsó con todas sus fuerzas, metiendo la cabeza y los hombros por la ventana. La abertura era estrecha, y el borde de ladrillo le arañó la espalda y las caderas. Por un instante, se sintió atascada. Oyó los pasos de los hombres corriendo hacia ella. Con un último y desesperado tirón, se liberó y cayó desmañadamente al suelo del callejón, aterrizando sobre un montón de bolsas de basura que amortiguaron su caída. El olor a basura y a podredumbre le llenó las fosas nasales, pero era el olor de la libertad. Agarró a Lucas, que la esperaba temblando, y la caja de metal. Sin mirar atrás, echó a correr por la oscuridad del callejón. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban de dolor, pero siguió corriendo, impulsada por la adrenalina y el terror. Podía oír los gritos de los hombres detrás de ellos, el sonido de sus pesados cuerpos intentando pasar por la estrecha ventana. Salieron del callejón a una calle más ancha, débilmente iluminada por las farolas. Las ventanas de los edificios circundantes comenzaban a iluminarse, las luces encendiéndose en respuesta a los gritos de Javier. La ciudad, antes indiferente,
Ahora estaba despertando. Elena no sabía a dónde iba. Solo recordaba las palabras de Javier. La dirección está en el teléfono. No tenía el teléfono. Lo había dejado en el apartamento de Javier. El pánico amenazó con paralizarla de nuevo. Estaban solos, en medio de la noche, con dos matones y un hombre poderoso persiguiéndolos. Miró el rostro de Lucas, pálido y manchado de lágrimas a la luz de la luna. Él confiaba en ella. Tenía que encontrar una solución. Siguió corriendo, sin rumbo, alejándose del edificio que había sido, por unas pocas y terribles horas, su hogar y su prisión. Cada sirena lejana sonaba como si viniera a por ellos. Cada sombra parecía un matón esperando para atraparlos. La carrera por su vida no había hecho más que empezar. El frío de la noche era cortante. Elena corría descalza por el asfalto helado, ya que había perdido un zapato en la huida. El dolor agudo en sus pies era un recordatorio constante de su desesperada situación. La pesada caja de metal golpeaba contra su cadera con cada zancada, un contrapeso doloroso pero necesario. Lucas tropezaba a su lado, su pequeña mano firmemente agarrada a la suya, su respiración entrecortada en pequeños sollozos. Elena no se atrevía a mirar atrás. Temía ver las figuras de los dos hombres persiguiéndolos bajo las luces anaranjadas de la calle. Se sentía como un animal acosado, corriendo ciegamente hacia cualquier dirección que pareciera ofrecer una sombra, un resquicio de seguridad. Su mente era un torbellino de miedo y confusión. Sin la dirección, estaban perdidos. Cada segundo que pasaban en la calle, aumentaba el riesgo de que los encontraran. Necesitaban un refugio, necesitaban un milagro, y lo necesitaban ahora, antes de que su suerte, que ya pendía de un hilo muy fino, se rompiera por completo. De repente, una figura salió de un portal oscuro justo delante de ellos. Elena gritó, retrocediendo instintivamente y levantando la pesada caja como un arma improvisada. Su corazón se detuvo, preparándose para el final. Pero no era uno de los matones, era una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo recogido en una coleta desordenada y una expresión de intensa preocupación en el rostro. Llevaba un abrigo puesto apresuradamente sobre un pijama. Miró a Elena, a Lucas y luego a la caja de metal que Elena sostenía. ¿Elena?, preguntó, su voz urgente. Elena la miró confundida y desconfiada. Mi padre me llamó, Javier. La llamada se cortó, pero me dijo que estabas en peligro. Me dijo que te buscara. Era ella, la hija de Javier, la abogada. El milagro que necesitaban había aparecido de la nada en una calle oscura de Madrid. La tensión que había mantenido a Elena en pie se rompió. Sus rodillas cedieron y se habría derrumbado en el suelo si la mujer no se hubiera abalanzado para sostenerla. La mujer, cuyo nombre era Sofía, era la encarnación de la calma en medio del caos. Con una eficacia asombrosa, los condujo rápidamente a su coche, aparcado a la vuelta de la esquina. Metió a un Lucas tembloroso en el asiento trasero y lo arropó con una manta. Ayudó a Elena a sentarse en el asiento del copiloto, tomando la pesada caja de metal de sus manos y colocándola con cuidado en el suelo del vehículo. «Estáis a salvo ahora», dijo, su voz tranquilizadora pero firme. Mientras arrancaba el coche y se alejaba a toda velocidad, Sofía llamó a la policía desde el sistema de manos libres del coche. Con una claridad y precisión que asombraron a Elena, relató los hechos: un allanamiento de morada, una agresión, una amenaza de muerte, y mencionó el nombre de Ricardo Montero. No habló como una víctima asustada, sino como una abogada construyendo un caso. Elena escuchaba, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el poder, aunque fuera un poco, estaba empezando a cambiar de bando. La huida desesperada se estaba transformando en un contraataque. Mientras conducían por las calles vacías de la ciudad, alejándose cada vez más del peligro, Elena miró por el espejo retrovisor a su hijo. Lucas se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado por el terror y la carrera. Su rostro, relajado en el sueño, había perdido la tensión y el miedo. Estaba a salvo. Esa simple visión fue suficiente para que Elena se rompiera. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez no eran de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, tan abrumador,
que le sacudían todo el cuerpo. Lloraba por el terror que habían pasado, por el increíble coraje de un anciano zapatero y por la inesperada bondad de una extraña que había aparecido en su hora más oscura. Sofía le pasó un pañuelo sin decir nada, dándole el espacio para liberar toda la tensión acumulada. El sonido del llanto de Elena, mezclado con el murmullo del motor del coche, era la banda sonora de un punto de inflexión. La víctima se negaba a seguir siéndolo. La lucha por la justicia apenas comenzaba. El peso de la caja de metal a sus pies era un recordatorio constante de la razón de todo aquello. Dentro de esa reliquia oxidada, no solo había una fortuna en oro y diamantes, sino también la verdad de una tragedia olvidada. El diario de Sarah Hartman, las cartas, el testimonio silencioso de las joyas robadas, eran la voz de los muertos, una voz que Montero había intentado silenciar para siempre. Elena sabía que no podía quedarse con la fortuna, no después de haber conocido la historia, no después de haber sentido la presencia fantasmal de Sara en cada palabra del diario. Ese tesoro no era una recompensa, era una responsabilidad, era la herramienta para hacer justicia, no solo por los Hartman, sino también por Javier, que había arriesgado su vida por ellos, y por cada persona que alguna vez había sido aplastada por el poder y la arrogancia de hombres como Montero. En la oscuridad del coche, mientras la ciudad dormida pasaba a su lado, Elena tomó una decisión. No usaría esa fortuna para comprarse una nueva vida. La usaría para destruir al hombre que había destruido tantas otras. Sofía la llevó a su apartamento, un lugar luminoso y moderno que contrastaba brutalmente con el sótano. Mientras Lucas dormía profundamente en un sofá, Elena y Sofía se sentaron en la cocina. Con el corazón aún acelerado, Elena abrió la caja de metal sobre la mesa. El brillo del oro y los diamantes iluminó el rostro de Sofía, que se quedó sin aliento por un instante. Pero su interés se centró rápidamente en el diario y las cartas. Elena le contó toda la historia, desde el anuncio desesperado hasta la amenaza de Montero y la revelación de Javier. Sofía escuchaba atentamente, su rostro de abogada endureciéndose con cada detalle. Cogió el diario con un cuidado casi reverencial. Aunque no entendía el alemán, comprendió inmediatamente el poder que contenía aquel pequeño libro de cuero. «Esto es dinamita», susurró, pasando las páginas con cuidado. «Esto no es solo la prueba de un robo, es la prueba de un crimen contra la humanidad, encubierto durante 80 años». Elena sintió un escalofrío. La dimensión de lo que había encontrado era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Sofía no perdió el tiempo. Pasó las siguientes horas al teléfono, su voz tranquila pero implacable. No llamó a la policía local. Llamó a contactos que tenía en la Fiscalía Nacional y en la Unidad de Delitos Históricos. Con cada llamada, el cerco alrededor de Ricardo Montero se estrechaba. Elena la observaba, fascinada. Veía cómo la historia que había desenterrado se transformaba en un arma legal, afilada y precisa. El diario, las joyas, el testimonio de su padre, la propia agresión que Elena y Lucas habían sufrido. Cada pieza se convertía en un clavo en el ataúd de la impunidad de la familia Montero. Amaneció, y la primera luz del día entró por la ventana de la cocina, iluminando la escena. Una costurera agotada, una abogada decidida, y un tesoro manchado de sangre que estaba a punto de reescribir la historia. El miedo aún estaba allí, un nudo en el estómago de Elena, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo y poderoso, la embriagadora sensación de que la justicia por una vez podría prevalecer. El punto de inflexión no había sido un solo momento, sino una cadena de ellos, la curiosidad de un niño, el coraje de un anciano, la audacia de una huida desesperada, y la intervención de una aliada formidable. Elena se dio cuenta de que, aunque se había sentido sola durante tanto tiempo, no lo estaba. La historia de los Hartman la había conectado con extraños, creando una red de decencia y valentía frente a la oscuridad de la codicia y la crueldad. Miró la caja abierta sobre la mesa. El oro brillaba bajo la luz del amanecer, pero ya no parecía una maldición. Parecía una promesa, la promesa de que ninguna injusticia, por muy antigua que sea, queda enterrada para siempre. La promesa de que la memoria de las víctimas puede, a veces, convertirse en el arma más poderosa de todas.
Elena sabía que la batalla no había terminado, que Montero era un enemigo poderoso y que el camino que tenía por delante sería difícil. Pero por primera vez desde la muerte de su marido, no se sentía como una víctima del destino. Se sentía como una luchadora y estaba lista para la pelea. La huida nocturna había marcado el final de su pasividad. Al correr por aquel callejón oscuro, no solo escapaba de los matones de Montero, sino también de la mujer que había sido, una víctima asustada y resignada. Cada paso en el asfalto frío había sido un acto de rebelión. Cada jadeo en busca de aire había sido un grito de desafío. Ahora, sentada en la seguridad de la cocina de Sofía, sentía una calma extraña. El terror no había desaparecido por completo, pero estaba contenido, superado por una determinación de acero. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de asegurarse de que Ricardo Montero pagara por sus crímenes, tanto los presentes como los pasados. El legado de su abuelo, esa fortuna construida sobre la traición y la muerte, no sería su herencia, sino su condena. Elena, la costurera viuda que había perdido todo, se había convertido sin quererlo en el hilo que uniría el pasado con el presente, el crimen con el castigo, y no iba a permitir que ese hilo se rompiera. Su nueva misión era tejer un sudario para la impunidad de la familia Montero. Mientras el sol se elevaba sobre Madrid, iluminando la ciudad con una luz clara y prometedora, el teléfono de Sofía sonó de nuevo. Era un contacto de la fiscalía. «Lo tenemos», dijo Sofía, con una sonrisa tensa pero triunfante. «Están preparando la orden de arresto, por extorsión, amenazas, allanamiento, y eso es solo para empezar. Quieren hablar con usted, Elena, y quieren ver el diario». El momento de la verdad se acercaba. Elena asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y expectación. Miró a su hijo, que dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se había desatado y al papel crucial que su pequeño cochecito de metal había jugado en todo ello. Una oleada de amor y protección la invadió. Todo lo que había hecho, cada riesgo que había corrido, había sido por él, para darle un futuro. Y ahora, gracias a los fantasmas de una familia perdida hacía mucho tiempo, quizás podría darle algo más. Un mundo donde la justicia, aunque tardía, era posible. La redención estaba al alcance de la mano, no solo para ella, sino para los Hartman. La intervención fue una operación quirúrgica y silenciosa. Sofía, con una calma gélida, coordinó todo. Condujo a Elena y a un somnoliento Javier a un edificio gubernamental anónimo antes del amanecer. En una sala de conferencias estéril, bajo la luz fluorescente que zumbaba con indiferencia, Elena colocó la caja de metal sobre una larga mesa de caoba pulida. El contraste era brutal. El óxido y la historia chocando contra la modernidad aséptica del poder. Abrió la tapa. Las joyas derramaron su brillo antiguo, su luz silenciosa contando una historia de opulencia y tragedia. El diario de cuero y las cartas amarillentas fueron colocados al lado como reliquias sagradas. Una fiscal, una mujer de rostro severo y ojos penetrantes, escuchó durante horas. Elena relató la amenaza, el terror, la huida, su voz un hilo tembloroso en el silencio de la sala. Luego habló Javier, su frágil cuerpo erguido, su voz rasposa desenterrando un recuerdo de 80 años con una claridad dolorosa. Las piezas encajaron. El crimen dejó de ser una leyenda familiar para convertirse en un expediente judicial. El arresto de Ricardo Montero fue un espectáculo mediático. Ocurrió a mediodía, en el corazón del distrito financiero de Madrid. Mientras él cerraba un acuerdo multimillonario, en una sala de juntas con vistas panorámicas de la ciudad, un equipo de la Unidad Central Operativa irrumpió con una discreción letal. Elena lo vio todo en un televisor de una habitación segura, sintiéndose como una espectadora de su propia vida. Vio el rostro de Montero pasar de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente a una furia impotente mientras le leían sus derechos y unas esposas de acero se cerraban sobre sus muñecas. El destello de los flashes de las cámaras fue incesante cuando lo sacaron del rascacielos de cristal y acero. Su traje impecable parecía ahora un disfraz ridículo. Los periodistas gritaban preguntas, y por primera vez en casi un siglo, el nombre Hartman
fue pronunciado en las noticias nacionales, no como una nota a pie de página olvidada, sino como el titular de una historia de traición y justicia poética que acababa de comenzar. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia se convirtió en una sensación nacional e internacional. El diario de Sarah Hartman fue autentificado por expertos, sus palabras traducidas y publicadas, conmoviendo a un público que descubría un capítulo oscuro de su propia historia. Las joyas fueron identificadas como piezas únicas de la alta sociedad berlinesa de los años 30. El nombre Montero, antes un pilar de la élite empresarial, se convirtió en un sinónimo de vergüenza y criminalidad. Elena, mientras tanto, vivía en una especie de limbo. El torrente de adrenalina que la había mantenido en pie se desvaneció, dejando tras de sí un agotamiento profundo, casi doloroso. Pasaba las horas simplemente observando a Lucas, que ahora dormía en una cama cálida y segura, su respiración tranquila y rítmica. Ese sonido, el suave subir y bajar de su pequeño pecho, se convirtió en su ancla, un recordatorio constante de que, a pesar de todo el caos, había logrado lo más importante. Lo había puesto a salvo. La calma después de la tormenta era extraña, casi irreal. Pasaron los meses. La batalla legal fue compleja, un laberinto de estatutos olvidados y precedentes históricos que Sofía navegó con una tenacidad brillante. Se inició una búsqueda internacional de posibles herederos de la familia Hartman, pero las llamas de la historia habían consumido cualquier rastro. No había nadie. La fortuna, valorada en una cifra que a Elena le mareaba, estaba en un limbo legal. Elena asistía a las audiencias sintiéndose como un fantasma, una costurera fuera de lugar en los solemnes pasillos de la justicia. Una y otra vez le repetía a Sofía que no quería el dinero. «No es mío», susurraba. «Pertenece a Sara y a Daniel». Sofía, con una paciencia infinita, le explicaba que, al no haber herederos, la fortuna corría el riesgo de ser absorbida por el Estado, de perderse en la burocracia. «Tú eres la guardiana de su historia, Elena», le dijo. «Aceptarla es la única forma de asegurarte de que su memoria sea honrada como se debe». Elena sintió el peso de esa responsabilidad, una carga de oro y diamantes que era más pesada que cualquier deuda. El día del veredicto final, la sala del tribunal estaba en un silencio expectante. Elena estaba sentada con la espalda rígida, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su lado, Sofía le dio un apretón tranquilizador en el brazo. Unas filas más atrás, Javier, vestido con su mejor traje, observaba con los ojos llorosos. El juez, un hombre de rostro solemne, se aclaró la garganta y comenzó a leer la sentencia. Las palabras legales resonaban frías e impersonales hasta que llegó a la conclusión. En ausencia total de herederos conocidos y demostrables de la familia Hartman, y habiendo sido los bienes encontrados de forma legal en una propiedad adquirida legítimamente, este tribunal adjudica la totalidad de la fortuna encontrada a doña Elena. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. Un sonido sordo llenó sus oídos. Era oficial, era suyo. No sintió una explosión de alegría, sino una profunda y sobrecogedora sensación de vértigo. Las últimas palabras del diario de Sarah Hartman resonaron en su mente, y supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La primera decisión de Elena no fue comprar un coche de lujo ni ropa de diseño. Fue comprar una casa pequeña y modesta en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín descuidado y paredes que pedían a gritos una capa de pintura. La eligió porque, al entrar, sintió la luz del sol en su rostro. No había olor a moho, solo a polvo y a la promesa de un nuevo comienzo. El sonido de los pájaros en el jardín reemplazó el goteo incesante del sótano. Pasó la primera semana pintando las paredes de un color amarillo cálido, sintiendo con cada brochazo que estaba borrando físicamente la oscuridad de su pasado. Su primera compra para el nuevo hogar fue una máquina de coser, la mejor del mercado. La instaló junto a una gran ventana que daba al jardín. Al encenderla, el suave zumbido del motor fue como una canción de cuna, el sonido de su propia identidad siendo restaurada. Se sentó y cosió una línea recta en un trozo de tela, y por primera vez en meses sintió que sus manos no temblaban.
había vuelto a casa. Con la ayuda de Sofía, Elena creó una fundación. La llamó Fundación Hartman, un nombre que aseguraba que la tragedia de Sara y Daniel nunca más sería olvidada. Su propósito era simple y directo: ayudar a familias de refugiados que, como los Hartman, llegaban a un nuevo país despojados de todo. La primera acción de la fundación fue financiar el reasentamiento de una familia siria que había perdido su hogar en la guerra. Elena se reunió con ellos. Vio en los ojos de la madre el mismo miedo y la misma feroz determinación que ella había sentido. Vio en los ojos del niño la misma confusión que había visto en los de Lucas. Esa noche, en su casa silenciosa y segura, Elena lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de conexión, de propósito. El tesoro había encontrado su verdadero valor. Ya no era un peso muerto de oro y diamantes, sino una herramienta viva, capaz de transformar el sufrimiento en esperanza, de honrar a los muertos dando vida a los vivos. La costurera estaba remendando un pequeño trozo del mundo. Un año después, la escena era irreconocible. Era una tarde de domingo, y el sol de primavera bañaba el jardín en una luz dorada. Lucas, ahora con 11 años, ya no era un niño silencioso y asustado. Reía a carcajadas mientras construía un elaborado castillo de arena, su risa mezclándose con el zumbido de las abejas entre las flores que Elena había plantado. Elena estaba sentada en una mecedora en el porche, con un libro en su regazo que no estaba leyendo. Simplemente observaba a su hijo, el corazón rebosante de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Javier estaba a su lado, dormitando bajo el sol, su rostro arrugado finalmente en paz. El recuerdo del sótano ya no era una herida abierta, sino una cicatriz pálida, un recordatorio de la oscuridad necesaria para apreciar verdaderamente la luz. Elena sintió la cálida brisa en su rostro, cerró los ojos e inhaló el aroma de las rosas y la hierba recién cortada. Era el olor de la paz, el olor de una segunda oportunidad que había sido forjada en el fuego de la tragedia de otros. Esa noche, la casa se llenó de vida. El olor a pan recién horneado y a estofado de ternera flotaba en el aire, una fragancia de hogar y abundancia. Sofía y su familia estaban allí, y Javier, con los ojos brillantes, contaba historias de su juventud. La mesa estaba puesta con un mantel que Elena había bordado y estaba cargada de comida. Una abundancia que contrastaba dolorosamente con el recuerdo de contar sus últimas monedas sobre la mesa de una cocina vacía. Mientras servía la cena, Elena vio su propio reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que le devolvía la mirada ya no era un espectro de piel pálida y ojos hundidos por el miedo. Las líneas de su rostro contaban una historia de sufrimiento, sí, pero también de una fuerza que nunca supo que poseía. Sus ojos estaban claros, llenos de una luz serena. Desde el jardín, escuchó la risa de Lucas jugando con los hijos de Sofía. El llanto ahogado de desesperación en la oscuridad del sótano había sido finalmente reemplazado por un llanto silencioso de gratitud que corría por sus mejillas mientras sonreía. La historia de Elena nos demuestra que, a veces, en los sótanos más oscuros y olvidados, no solo se encuentra una fortuna perdida, sino también una justicia que se creía muerta. Nos enseña que la codicia puede construir imperios, pero que el coraje de una sola persona, impulsada por el amor y el deber, puede derribarlos. El eco de las voces del pasado nunca se silencia del todo, simplemente espera pacientemente a que alguien, en su momento de mayor desesperación, tenga la valentía de escuchar. La vida de Elena fue transformada, no por el oro, sino por la verdad que éste representaba. Si las historias de resiliencia, de misterios enterrados y del triunfo final de la justicia sobre la oscuridad resuenan contigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas, donde exploramos las extraordinarias encrucijadas a las que la gente común se enfrenta cuando el destino golpea a su puerta. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias.